Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. Ministerio de Educación autoriza a colegios a aumentar en un 15% sus cuotas cada 3 años. Ministro de Trabajo advierte que si el salario diferenciado queda suspendido definitivamente, la situación se deteriorará en 4 municipios. Según estudio de ACIES, el número de niños trabajadores entre 7 y 9 años ha disminuido un 50%. Una niña de entre 6 y 8 años y su madre son asesinadas dentro de un hotel en la zona 1 de la ciudad capital. El presidente estadounidense Barack Obama pide permiso al Congreso para combatir militarmente al Estado Islámico. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento, desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias, y es que el Ministerio de Educación ha autorizado un incremento en las cuotas de los colegios de 15% cada 3 años. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El Ministerio de Educación da luz verde a establecimientos privados para aumentar en un 15% sus cuotas cada 3 años. Más de 4.000 establecimientos privados deberán regirse a lo establecido en el decreto 136-2015 que entró en vigor este miércoles, el cual regula el cobro de cuotas en los colegios privados. Establecemos una cuota nueva cuando se crea un establecimiento, establecemos también una cuota inicial y establecemos una actualización de cuota. El problema que tiene la mayoría de los colegios privados es que están cobrando cuotas que no están autorizadas por el Ministerio de Educación. Entonces, por ejemplo, un colegio que en el 2010 o en el 2005 aperturó, es probable que todavía esté cobrando esa cuota, y 10 años después ellos dicen que ya no les es rentable cobrar la misma cuota de hace 10 años. Entonces están cobrando otras cuotas, pero sin la autorización del ministerio. Una de las cosas más valiosas de este reglamento de cuotas es que establecemos en uno de los artículos la actualización de cuotas por una única vez. Es decir, todos los colegios que están cobrando una cuota diferente al que les fue autorizada, si ya tiene más de 3 años, esta es la oportunidad para que la puedan actualizar. El viceministro asegura que ya se está conformando la comisión técnica que se encargará de la revisión de expedientes de los colegios. De no cumplir con lo establecido en la ley, los colegios podrían ser clausurados. El ministro de Trabajo, Carlos Contreras, aseguró que de no aplicarse el salario diferenciado, 4 municipios de nuestro país estarán en graves problemas. El ministro de Trabajo, Carlos Contreras, advirtió que si la Corte de Constitucionalidad deja de forma permanente la suspensión al salario diferenciado de 1.500 quetzales, la situación social en 4 municipios se deteriorará. Por supuesto que lo que va a suceder es que no va a venir puestos de trabajo a los lugares donde más se necesitan. Si la resolución es desfavorable, vamos a seguir viendo el deterioro de las condiciones sociales y de las condiciones de vida de nuestra gente en el interior del país. Tiene que suceder algo, tenemos que tomar decisiones, estamos tomando decisiones que están ligadas a las necesidades de la gente, dentro del marco de la Constitución y la legalidad. No podemos nosotros atenernos a que haya una discusión sobre ciertos dogmas y ciertos mitos mientras la gente se está muriendo de hambre. En tanto, el procurador de los derechos humanos, quien interpuso el amparo contra el salario diferenciado, aseveró que no se retractará de lo hecho. Y en el caso de los salarios diferenciados hay una evidente violación a la Constitución. Entonces, el hecho de que las personas manifiesten no quiere decir ni que me voy a retractar ni que la acción no es correcta. Es precisamente en defensa de los derechos de los trabajadores
porque el derecho de trabajo tiene principios mínimos, garantías mínimas que son irrenunciables. Esto lo aprendemos en el primer año de Derecho, y quien no entienda que esto es ilegal y que viola rotundamente la Constitución, pues habría que regresarlo a que lea la Constitución Política de la República, y que no se puede violentar por ninguna razón. Con el director de la SAT, en enero se superó en 9,2 millones de quetzales la meta de recaudación. Tenemos 4.781.7 millones de quetzales. Esa fue la cifra que se recaudó durante el mes de enero por todos los tributos administrados por la SAT, incluyendo los no administrados. ¿Cuál era la expectativa de recaudación o la meta que nos habíamos trazado para el mes de enero? Era de 4.772.6 millones. Es decir, estuvimos 9.2 millones por arriba de lo programado. Alrededor de 12 horas le llevó al Ministerio Público trabajar la escena del crimen de una masacre registrada en Palín, Escuintla, en la noche del martes. Vecinos de la vivienda ubicada en el lote 3 del sector 1 del asentamiento Línea Férrea de la zona 1 de Palín comentaron que un grupo de hombres llegó y dio muerte a 5 presuntos pandilleros identificados como los hermanos José Manuel y Jordi Medina Duarte, de 14 y 20 años, también a José Berardo Ochoa y a Jason Arnoldo. La quinta víctima no fue posible identificarla. En la vivienda se encontró una bandera de pirata y un altar a la Santa Muerte. Según la policía, en el lugar funcionaba una venta de droga y al parecer era refugio de extorsionistas. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, tenemos más que contarle al regresar a las 8:45. Escucha, hermanito, es la cita de tu vida. Primero, ve a buscarla a casa. Llévala a su lugar favorito. Deja que ella elija. 2 McMenú de pollo McCrispy con papas y Coca-Cola. Nunca mires a otras. Y lo más importante, dile algo bonito que no olvide jamás. ¿Sabes qué? El agrandado es gratis. Ya lo sabes. Cuando pidas un McMenú de pollo McCrispy o de McNuggets, el agrandado es gratis. Que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Mejores Familias es salud preventiva. Desde que nacieron mis bebés, ni una sola vez los he llevado por enfermedad al puesto de salud. Los he llevado solo a sus vacunas. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Estamos presentando a las 8:45. Vamos con las noticias. Le cuento. Los cuerpos de una niña de entre 6 y 8 años y su madre fueron encontrados en el interior de una habitación de un hotel, esto en la zona 1 de la ciudad capital. En el Hotel Fuentes, en la 7ª Avenida y 12 Calle, en la habitación 10, una niña entre 6 y 8 años yace en la cama, muerta. Alguien la asesinó, posiblemente dándole veneno o quizá estrangulándola. La niña quedó con espuma en su boca, a la par un pañal. Sus pequeños zapatos la acompañaban.
A pocos metros, en el baño, su madre estaba tirada. Murió desangrada. Probablemente la degollaron. Quien descubrió los cuerpos fue el encargado del hotel. A las 9:30 toqué la puerta de la habitación para que abandonara el cuarto y no salieron a esa hora. Entonces a las 10 volví a tocar otra vez y no salía. Entonces intenté abrir la puerta y solo un poquito abrí y solo la niña la miré yo y nunca entré en el baño. El mismo encargado asegura que un hombre salió a eso de las 6 de la mañana diciendo que su familia se quedaba en el cuarto. La persona salió a las 6:15 de la mañana. Dijo que solo él iba a salir y que atrás iba su familia. Junto a la niña había una nota que decía: nos debías 2 muertes este mes, somos 18. Quien se registró en el hotel fue Mariana Ramírez. Es posible que ella sea la fémina asesinada. Este crimen, junto con el de este martes sucedido en San Vicente Pacaya, pone en evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos nuestros pequeños. Inmediatamente después de este terrorífico hallazgo, la directora de la Fundación Sobrevivientes, Norma Cruz, lamentó que una segunda niña haya sido encontrada sin vida en un lapso de 24 horas y pidió al Ministerio de Gobernación que utilice las cámaras de videovigilancia que actualmente tiene. Lo conmueve a uno mucho porque ayer estábamos lamentando también el asesinato de la niña aquí en San Vicente de Pacaya y pues hoy nuevamente a otra criatura más se le quita la vida conjuntamente con su madre, ¿verdad? Entonces realmente lamentable en un lugar muy céntrico, a pocas cuadras de donde está el Palacio de Justicia. Entonces usted dice, bueno, ¿qué está pasando en este país, verdad? Les hago un llamado a que tenemos que optimizar, digamos, los recursos que se han invertido en aumentar la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, que optimicemos la presencia de cámaras, tanto la municipalidad como Gobernación ha hecho una gran inversión en cámaras para tener control, digamos, de las principales avenidas y calles de la ciudad capital entonces se hace necesario que ese material sirva no solo para prevenir, sino que también que nos pueda servir para poder capturar a las personas que cometen estos hechos. Hasta hoy el procedimiento ha sido bastante lento, muy poco efectivo, ¿verdad? Según así es, el trabajo infantil en Guatemala se ha reducido significativamente. En materia de trabajo infantil, Guatemala parece comenzar a registrar avances. Ha disminuido el número de menores de edad que trabajan, según el Observatorio del Trabajo Decente de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES. En principio, el número de menores ocupados, según las estadísticas, ha disminuido entre los años analizados a partir de la ENCOVI de 2006 a ENCOVI 2011 empezó a disminuir y continúa disminuyendo en mayor proporción hasta la ENEI 2014. Según Prado, la mayor disminución de menores de edad ocupados se centra en el rango de 7 y 9 años, que significó un 50% entre el 2011 y el 2014. Sin embargo, los números siguen siendo altos. De los más de 4 millones de niños que se encuentran entre los 7 y 17 años de edad, alrededor de 900,000 están trabajando. Según los datos de la encuesta, son alrededor de 900,000 niños menores de 18 años, que son los que realizan alguna actividad productiva. Trabajan muchos niños en Guatemala que son menores de 14 años, pero la mayoría se encuentra en la condición de trabajadores por cuenta propia y trabajadores no remunerados. Usted pese de que hay una prohibición para realizar los llamados bautizos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, hoy ingresaron en la emergencia del Hospital Roosevelt 5 estudiantes presuntamente de agronomía de entre 17 y 18 años de edad con síntomas de intoxicación por una mezcla de alcohol y un anestésico. El director del Hospital Roosevelt da a conocer el estado clínico de estos estudiantes universitarios.
Esto obviamente no es una cuestión de juego porque las benzodiazepinas son medicamentos tranquilizantes potentes que según el número de medicamentos que uno le dé al paciente mezclado con alcohol puede incluso producir paro respiratorio a los jóvenes, ¿verdad? Están semicomatosos, ¿verdad? Por el mismo mezcla de alcohol más este medicamento, que ya lo vamos a mandar a investigar ahorita, le vamos a hacer un examen toxicológico para tener exactamente el diagnóstico de qué es lo que les mezclaron a los estudiantes. Son cosas que definitivamente se salen ya definitivamente de las manos de todo el mundo. Hacer un tipo de estas cosas no sabe la gente el riesgo que se corren, que una persona puede perder la vida. Y estos muchachos pues tendrán 18 años y están ahí, como les decía yo, en coma, ¿verdad? Es una barbaridad esa situación. No quieren declarar, ellos tienen miedo. Hay una de las personas que puede hablar, medio puede hablar, y no quieren declarar. Realmente como que los amenazaron y no quieren decir qué fue lo que tomaron, ¿verdad? Ellos insisten en que solo es alcohol, pero realmente no, esa intoxicación no se mira así solo con alcohol, ¿verdad? Obviamente. Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros en el segmento del clima a las 8:45 con Diana Guerra. Tengo información muy importante, así que pasemos a nuestro radar satelital. Nos muestra que se hace visible el viento frío del norte hacia meseta central, ambiente cálido en horas de la mañana, con intensidad durante horas del mediodía, registrando una temperatura máxima de 26 grados. En horas de la madrugada, 10 grados. Veamos la región centroamericana. Guatemala alcanzó hoy una temperatura máxima cálida reportada de 23 grados con una mínima fría de 12 grados centígrados. Managua reportando un clima caluroso de 32 grados. Las temperaturas máximas en todo el territorio nacional. Presencia de calor en el norte Caribe de 28 grados, meseta central 25 grados, el oriente Zacapa una jornada calurosa de 30 grados y la costa de Jutiapa cálido de 34 grados. El clima en todas las regiones caracterizadas por nublados parciales con ambiente cálido en horas de la mañana y mediodía y viento frío en horas de la madrugada y noche. Hoy el Valle, al ser capital, reportó una mínima fría de 12 grados con una máxima cálida que alcanzó los 23 grados en horas del mediodía. Por la mañana, sensaciones frescas de 17 grados en horas del mediodía, 22 grados y por la tarde los 19 grados centígrados. El viento corrió a una velocidad de 31 kilómetros por hora y vino del norte. Hoy por la mañana, el sol salió a las 6:28 y se ocultó temprano a las 18:05 horas. Fase lunar de esta noche es cuarto menguante, 56% full. ¿Qué pronóstico tendremos para mañana en clima y temperatura? Bien abrigados, las temperaturas mínimas continúan de 13 grados y una máxima cálida de 24 grados. Por la mañana, sensaciones frías de 12 grados, en horas del mediodía ambiente cálido de 23 y por la tarde descenderemos a 19 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene con un 10% con un alto porcentaje de humedad de 62 y el viento correrá mañana a una velocidad de 24 kilómetros por hora y vendrá del oeste-noreste. Esto es todo lo que tengo para informarle respecto al clima. Continuamos con más información a las 8:45. Movistar es diferente y te da smartphones gratis 4G LTE al contratar tu plan postpago Infinito Vuela. En el 2015, elijo Movistar. Presenta el tuit del día. El tuit del día es presentado por Movistar y se lo damos a la gata que nos dice: ese incremento debe ir de la mano con el mejoramiento de la calidad y que pague impuestos, de lo contrario no tiene sentido, refiriéndose al incremento del 15% cada 3 años autorizado por parte del Ministerio de Educación en cuanto a las cuotas de los colegios. Tuit del día para la gata. Gracias a Movistar. Movistar es diferente y te da smartphones gratis 4G LTE al contratar tu plan postpago Infinito Vuela. En el 2015, elijo Movistar. Presentó el tuit del día. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con las entrevistas que esta noche están a cargo del licenciado Gustavo Berganza y de la licenciada Claudia Méndez Arriaza. El primero de los temas, extorsiones, cómo cesar la violencia contra los pilotos del transporte público. Lilian Pérez, presidenta de la Asociación de Viudas de Pilotos, y también el experto en seguridad Julio Rivera Clavería está en nuestro estudio.
En el segundo tema, la propuesta del partido Visión con Valores Viva en cuanto a su candidato a la presidencia, el empresario Conwell Cuestas, está en nuestros estudios. A las 10 p.m. lo esperamos para discutir acerca de este incremento a las cuotas de los colegios del 15% autorizado por el Ministerio de Educación. Hablamos con el hashtag #CobroColegios. Cobros Colegios será nuestro hashtag de la noche. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Le deseo a usted una noche muy hermosa. Miércoles 11 de febrero de 2015 y su programa de cada noche apenas empieza con estas dos entrevistas que junto con Gustavo Berganza vamos a desarrollar hoy sobre temas que son de interés nacional. La primera entrevista de esta noche la vamos a sostener con dos personas, una de ellas un exministro, Julio Rivera Clavería, quien nos acompaña junto con Lilian Pérez. Ella es presidenta de la Asociación de Viudas de Pilotos. ¿Y de qué vamos a hablar? De esa noticia terrible que nos anunciaban en sus portadas dos diarios de alta circulación esta mañana. Insostenible la ola de crímenes contra pilotos. Solo ayer murieron de manera violenta 3 conductores de camionetas y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué? ¿Es cíclico? ¿Sucede algo en especial para que en un día con accidentes en diferentes rutas mueran los conductores de estas camionetas? Quisiéramos empezar por plantearle la pregunta a Julio. ¿Por qué sucede esto? ¿Es siempre así o en días especiales se altera? Yo diría que es siempre así. Es decir, depende del trabajo que están efectuando las bandas criminales, especialmente las maras, en el tema de extorsiones. Y en muchos de los casos, es lamentable decirlo, pero se suceden estos hechos porque no se hacen los pagos de las extorsiones normalmente que las maras están solicitando, y se suceden enfrentamientos dentro de los mismos autobuseros. Esto es algo que ha sido una constante en el sistema de autobuses del país. Pero lamentablemente también se sucede que hoy por hoy han ido variando los modus operandi. ¿De qué manera? ¿Perdón? ¿De qué manera? Por ejemplo, hoy se empiezan a apoderar de algunas vueltas los mareros de los autobuses para el pago completo de la vuelta, que es parte de la extorsión diaria. Ya comienza a sucederse con mayor periodicidad. ¿A qué se refiere? ¿A que los mareros abordan estos autobuses y todo el pasaje que entre en esa vuelta va a ser para ellos? Es correcto. Es decir, ahora, pero en los últimos tiempos ha habido un intento del Ministerio de Gobernación de tratar de controlar ese tipo de extorsiones, en primer lugar con la instalación de cámaras. Es decir, ¿no disuade esto al marero? Es que el problema es que esto es un problema mucho más complejo que el tener cámaras. Primero es un problema de coordinación interinstitucional. En la medida que no se entienda que es indispensable la coordinación interinstitucional entre los entes de seguridad y el sistema de justicia para que efectivamente esta gente sea puesta a disposición de los tribunales, no se va a contener, primero. Segundo, para el sicariato se están utilizando menores que son inimputables. La semana pasada, en el asesinato que se sucedió cerca de la escuela de la Policía Nacional Civil, a ese muchacho que agarraron tiene 4 ingresos y es menor de edad. Ahora, el problema es qué hacer en estos casos y cómo solventar estos problemas. La utilización de menores de edad es un riesgo muy grande para la sociedad porque son inimputables. Ahora, tenemos un gran costo humano en ese sentido, con estas tragedias, ¿no? Sí. Es decir, usted encabeza una asociación de viudas. Así es. Bueno, pues justificando lo que el licenciado aquí aporta, pues para nosotros es lamentable solo estar cuantificando y sumando la cantidad de víctimas cuando no hay realmente una propuesta que las autoridades hagan, o cualquier persona que tiene que ver con el cumplimiento de la seguridad,
porque por ejemplo en el plan de gobierno no vimos una propuesta donde realmente se redujeran los altos índices de delincuencia y más que todo en el transporte público. Entonces a nosotros sí nos preocupa la cantidad de víctimas que van. Por ejemplo, el año pasado 166 ataques. De los 166 ataques, 35 sobrevivientes. ¿Qué está pasando con estos sobrevivientes? Ellos pueden ser una herramienta para denunciar los casos que están viviendo, pero lamentablemente la población aún tiene mucha inseguridad para denunciar los casos. Y esto pues está contribuyendo a que la violencia continúe. Lilian, los diarios nos informaban esta mañana que son 45 pilotos muertos desde el 1 de enero de 2015 hasta el día de hoy. Son 45 viudas más. ¿Hay un conteo de cuántas viudas están en su organización o bien a raíz de la muerte violenta de pilotos? No sé, en los últimos 5 años, que fue cuando nació su organización. 6 años. La asociación pues surge precisamente de ver las estadísticas alarmantes que iban en incremento desde el 2008 o 2009, que el 27 de julio pues se legaliza ya formalmente la asociación. Hasta la fecha pues llevamos un conteo. Nosotros sí nos preocupa ir sumando más viudas. Claro, como usted dice. ¿Cuántas viudas llevamos? Por ejemplo, de las estadísticas que llevamos actualizadas, 1.160. 1.160 viudas de pilotos y ayudantes. Hay un círculo ahí vicioso, Julio, que lo hablaba en parte de su respuesta anterior. Si los mareros se apoderan de los buses, si los mareros extorsionan o si los pilotos mueren por causa de una extorsión, no hay investigaciones que lleguen certeramente al origen o a la causa de estos problemas. Una fuerza de tarea se ha creado y esta mañana declaraba el jefe de esa fuerza que la principal razón para no investigar y para no contar con elementos y perseguir este delito es que los pilotos y los empresarios del transporte urbano no denuncian. Bueno, yo voy a poner las cosas más en claro. Otro de los grandes problemas que existen es que efectivamente también las maras se ha apoderado del transporte de autobuses. Esa es una realidad innegable. 1. 2. También de los taxis. También de los mototaxis. ¿A qué se refiere? ¿Que son propietarios? Son propietarios. Es decir, existen 1000 formas ahora para ser propietarios porque a través de sociedades. Y uno de los problemas es que esos son los temas que tienen que comenzarse. Se tiene que comenzar a hacer inteligencia para poder hacer las investigaciones e ir desarticulando estructuras. Y lo que uno tiene que hacer es aprender de las experiencias y de los problemas que en otro país se están sucediendo. En El Salvador, en Soyapango, ya se está prácticamente expropiando los pequeños comercios por parte de las maras a los pequeños empresarios. Eso viene. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados precisamente para combatir todo este fenómeno que es muy complejo. En Guatemala, el grave problema que yo estoy viendo es la utilización de menores de edad para el trasiego de armas, para el trasiego de drogas, para el cobro de las extorsiones y para el sicariato, es decir, los asesinatos. ¿Pero y cómo prevenimos eso? Ahí viene, esta es la parte que tenemos que resolver. Es decir, yo creo que lo primero, la coordinación interinstitucional y revisar el tema de la mayoría de edad. Revisarla y ver... ¿Para bajarla, dice usted? A lo mejor reducir la edad para... De repente esa puede ser una opción o de repente crear otro tipo de centros penitenciarios que efectivamente cumplan con esa labor de menores, porque en la actualidad no se cumple. Es decir, se sigue delinquiendo al igual que en los centros carcelarios para mayores, desde los centros carcelarios para menores. Lilian, la organización que usted dirige documenta los casos de asesinatos de pilotos. ¿Ustedes han descubierto patrones especiales, casos o identificaciones específicas que les permitan a ustedes llegar a conclusiones o conocer cuándo el peligro es más latente para un piloto? ¿Qué han descubierto a lo largo de estos años? Bueno, pues la experiencia de estos 5 años pues ha sido un trabajo bastante duro, bastante difícil, porque como le comentaba, a veces las personas no confían en dar la información que uno a veces necesita para ir documentando cada caso. Pero ahí sí que con el tiempo que hemos trabajado, pues la gente ha estado, ahí sí que nos hemos tratado de ganar la confianza de la gente. ¿Qué se revela?
Se revela, por ejemplo, cuando se hace un allanamiento en alguna colonia, pues se movilizan. Por ejemplo, identificamos que cuando, por ejemplo, en la zona 6 hacen requisas, allanamientos y todo eso, pues se movilizan. Entonces, no hay una buena logística, por ejemplo, de las autoridades para poder abarcar y hacer realmente un sistema de recoger, por ejemplo, todas las armas que van a parar a manos de jóvenes. No hay una responsabilidad de los padres hacia los menores de edad. No hay una ley que realmente presione ni a las autoridades, mucho menos a un padre, a ser responsable y a tratar de reducir la participación de menores de edad en estos casos. Ahora, Lilian, digamos, la función primordial de su asociación, ¿cuál es? ¿Es recabar datos o es apoyo a las viudas? Más que todo el trabajo de la asociación, por razones de que el recurso no nos permite a nosotros hacer más trabajo, la asociación pues tiene una visión muy amplia, pero solo nos hemos limitado a hacer labor social. Más que todo el acompañamiento psicológico, asesoría legal, el desarrollo técnico y económico de las familias, pues esto ha ayudado un poco a reducir la consecuencia que nosotros, es lo que a nosotros nos preocupa, es de que, por ejemplo, los niños que son mayores, los que son más grandes, pues dejan de estudiar por ponerse a trabajar para hacer ese aporte de sostenimiento para el hogar. Usted me comentaba que han documentado los casos de tal manera que conocen cuáles son los sectores más vulnerables para los pilotos. Háblenos de ello. Se identifican por la cantidad de viudas que llegan a la asociación, que se acercan a la asociación. Pues esto nos da a nosotros, pues como resultado, pues identificar qué zonas son las más peligrosas y más presionadas por estos grupos de extorsionistas, que a veces hay rutas que pagan 2 o 3 extorsiones a la semana, que esto pues va a sumar cantidades de quetzales que a la larga no le afecta al empresario, le afecta al conductor, que es el que tiene que pagar la renta, y arriesgando pues la vida y dejando a la familia sin protección. ¿Esas zonas son las mismas de siempre? 18, 6, 1... ¿Cuáles son las zonas? No, las zonas más complicadas en este momento pues es la ruta 72, 71, la ruta de Tierra Nueva, el Milagro, la 3, que ha sido una de las rutas también que ha salido bien perjudicada. Pero en algún momento no se pagaba mucha extorsión en los taxistas. Ahora también los taxistas, hubo una ola de etapa de que hubieron muchas muertes de taxistas. Ahorita pararon las muertes de taxistas y empezaron con los autobuses. Entonces, de alguna manera yo creo que hay que hacer una muy buena coordinación con las autoridades, identificar esos lugares que realmente son los más afectados y tratar de ver, por medio de las víctimas, pues tratar de ver cómo las víctimas aprenden a tener la confianza necesaria de las autoridades y denunciar, porque sí, la poca voluntad de denuncia es lo que hace que esto siga creciendo. Ahora, Julio, ahora sí hay instrumentos para combatir al crimen organizado. Es decir, está la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que evitaría ese tipo de apropiación de medios de transporte, de comercios que usted está mencionando como parte de la transformación de las maras. Es decir, ¿por qué no se utilizan esos instrumentos para detener y para desarticular también a esta forma de crimen organizado? Porque yo creo que uno de los graves problemas es que estos fenómenos han sido relegados por la presión que hay de otros fenómenos en el país, que son los asesinatos. Por ejemplo, los asesinatos en Guatemala es un promedio de 17 asesinatos diarios. Por lo tanto, las autoridades en términos generales se preocupan por reducir los asesinatos en términos generales, porque en el nivel internacional es el estándar de los asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que mide la violencia o no en un país.
y se olvidan de otra de las partes que son fundamentales, porque el tema no es solo de extorsiones, el tema también es de asaltos a los buses, el tema también es de robo de residencias, de robo de comercios, de cualquier otro tipo de delitos. Y eso es la parte que hace que efectivamente al descuidarse se vayan incrementando. Y el tema de las extorsiones es un tema que no ha sido tratado a fondo, que tiene todo, absolutamente todo su inicio en las prisiones. Si no se reforma, si no se replantea, si no se reconstruye, si no se rehabilita el sistema penitenciario por un sistema penitenciario moderno, ajustado al mundo actual, con leyes que efectivamente obliguen a que los internos cumplan con esa función, eso no va a cambiar, al contrario, se va a incrementar. Julio y Lilian, nos piden en los mensajes que recibimos acá que respondan ustedes una pregunta que parece muy simple, pero queremos conocer cuál es la respuesta que ustedes le dan. ¿Por qué en Transmetro no sucede esto? ¿O sí sucede? O sí sucede. Puede hacer que suceda, lo que pasa es que no se publica. Ah, ¿de verdad? Una de las cosas. Lo otro es tal vez el desorden que ha habido desde el inicio de la creación del transporte público. Conforme ha desarrollado la cantidad de buses, pues se ha desarrollado la cantidad de irresponsabilidades, porque sí es un gran desorden el que hay dentro del servicio de transporte público. A menos en las rutas que todavía no son parte de Transurbano, no digo que esté el 100% transurbano, pero al menos se lleva un control. Y el descontrol de todo esto, pues también es la mala contratación de los pilotos. Pilotos no son empleados, son arrendantes de buses. Entonces, ¿quién arrenda los buses? ¿Un delincuente o una persona que realmente quiere trabajar? Entonces, ahí es donde nosotros consideramos de que hay una gran responsabilidad de los empresarios desde un inicio. Desde que el subsidio se le empieza a otorgar a una persona, pues es responsable de poner un orden. Entonces, mientras que desde ahí no se ponga un orden, no vamos a tener un orden para controlar quién conduce los autobuses, cómo se les paga el subsidio, cuántos buses salen a circular a diario. Creo que aquí hay que hacer un trabajo en coordinación con la municipalidad, Ministerio de Gobernación y personas a las que les compete realmente ver el sistema de transporte. Teniendo ese control, pues va a ser diferente la forma de actuar de cada persona. La misma pregunta. El sistema de el Transmetro es un transporte municipal controlado. No se paga dinero con tarjetas prepago, en primer lugar. En segundo lugar, los pilotos son investigados y pasan una serie de pruebas para hacer ese trabajo. El problema en Guatemala son los buses rojos. El problema es que los subsidios han sido una mafia que se ha sostenido durante 25 años, en los que se han vuelto millonarios un montón de sinvergüenzas y en los que hoy esas mismas mafias han vendido a otras mafias. Y no hay ningún control. Eso es la realidad. En los buses rojos, en los buses de Transmetros no sucede eso. La gente que viaja en esos buses, me lo han comentado, van seguros, van de manera... se sienten mucho más tranquilos adentro porque no se permite gente armada, etcétera, etcétera, y se toman una serie de medidas. ¿No ha habido entonces ninguna hasta ahora ningún ataque que implique al transurbano ni al Transmetro? No. A ninguno de los Lilian, dos. ¿usted no comparte esa afirmación? A Transurbano sí han habido algunos ataques. Sí. Porque sí, al inicio de que hubieron algunas personas que se opusieron que entraran en algunas colonias, sí han habido algunos Esta es ataques. una condición también que los hace vulnerables. Cuando el transurbano trata de entrar a determinados sectores, incluso estos los más peligrosos, hay una oposición que incluso cobra vidas de pilotos. Hay una oposición. ¿Por qué? Es que ahí está el problema, porque los buses rojos son manejados por las mafias. Déjeme que le diga literalmente lo que dijo el representante de la Asociación de Transportistas esta mañana. Dice que la muerte de pilotos es obra de criminales de cuello blanco. ¿A qué se refiere cuando él dice eso? A los mismos propietarios de todos los buses rojos. Esa es la realidad, porque hoy están repartidos entre mareros y delincuentes. Así. Bueno, yo no podría asegurar prácticamente eso. Lo que a nosotros nos compete como organización es realmente ver cuál es la razón de la muerte, si es por extorsión o realmente... Pero sí consideramos y ahí sí que se le pide a las autoridades que se haga una investigación minuciosa
de quién conduce, quién es el dueño, quién recibe el beneficio, cuántos buses salen. De esta manera pues se va a empezar a poner un poquito de orden. Yo creo que son nuestros impuestos los que van a parar como subsidio. Entonces, como guatemaltecos pagando nuestro subsidio, pues yo creo que nosotros tenemos el derecho de exigir también de que se ponga un orden ya en el transporte público. ¿Por qué no fiscaliza el gobierno el subsidio? Eso es lo que yo planteo. ¿Por qué, por ejemplo, no todo el sistema de transporte del país es municipal? Y se va a arreglar el problema. Esa es la solución. Es que la solución es que sea municipal. Ustedes dos están de acuerdo en esta opinión, que el transporte colectivo sea de propiedad municipal y se termine esta violencia. Yo lo creo, yo sí lo creo. Se terminaría, siempre y cuando también las personas que lleguen a las municipalidades sean personas transparentes y que asuman la responsabilidad que tienen que asumir. Estaría en orden y en control, por lo menos. Así es la conclusión. Así es. Ahora, Julio, ¿por qué no vemos que avancen casos en contra de extorsionistas de buses? Es decir, ¿por qué el Ministerio Público no se empeña como se empeña en otros casos? Porque el problema es que el origen del delito es la extorsión obstructiva al tránsito, y sobre esa base la investigación es sobre la extorsión, no sobre la problemática de los autobuses, de los asesinatos, porque esa es otra parte. Y entonces eso es lo que ha complicado. Precisamente lo veíamos en una reunión de consejo y se planteaba la importancia que hay de que esos casos, si bien es cierto que no pueden estar conexados, porque una cosa es un asesinato y en algunos casos es otra extorsión, por eso es que se decidió crear la Fiscalía contra las Extorsiones, precisamente con el fin de colaborar y de impulsar que efectivamente el Ministerio Público tome cartas en el asunto. Y todo parece que en estos días donde se incrementan estas olas de violencia, nos preguntamos cuáles son los resultados. Vamos a ver qué es lo que opina el público que nos acompaña desde las redes sociales. Juan Carlos. Licenciada Méndez Arreza, buenas noches. Hablamos acerca de los mensajes que tenemos en la red social Twitter respecto a la entrevista. Quique Chapín nos dice: investiguen a directivos de la AEAU, propiedades y bienes. Ellos se han hecho millonarios, es lo que nos dice Quique. Edwin, el subsidio debería de eliminarse. El gobierno dar seguridad y liberar rutas al transurbano. Sí, se ha sido objetivo de la violencia. Fabricio nos dice: se debe aplicar la ley de los 3 strikes, 3 veces, que lo sentencien, que se queden 50 años preso. Y Edgar Lima: la muerte de pilotos no terminará hasta que haya un sistema prepago total en todo el transporte público. Son los comentarios que se tienen en la red social Twitter. Esperamos, por supuesto, también sus mensajes a través de @Canal Antigua y Canal Antigua a través de Facebook, en la segunda entrevista, donde estará el candidato a la presidencia por parte del Partido Visión con Valores Viva, Cromwell Cuestas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos de vuelta a las 8:45. En este segundo segmento tenemos a Cromwell Cuestas como entrevistado. Cromwell Cuestas fue recientemente presentado por el partido Visión con Valores como supercandidato presidencial. Es decir, vamos a hablar de sus planes, de sus proyecciones y de sus expectativas. Y también le invitamos, por favor, que participe con sus preguntas a nuestro Twitter, @Canal Antigua. Muy buenas noches, Cromwell, ¿cómo estás? Gustavo, buenas noches. Claudia, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. Gracias por aceptar. Como primera pregunta, es decir, ¿qué te lleva a lanzarte a la política después de una trayectoria tan exitosa como empresario? Pues bueno, yo creo que la situación del país que estamos viviendo, todos nos preocupa. Y mucha gente me dice, bueno, y eso se te ocurrió ayer y de repente hoy amaneciste en política. Y tal vez primero quisiera aclarar un poco que fundamos el Partido Viva hace 8 años. Y yo soy el primer secretario general adjunto 1. Desde hace 8 años. El partido se inicia bajo el liderazgo de Harold Caballeros. Y yo estaba, digamos, en la segunda línea y estuvimos ahí durante estos 8 años. En el primer proceso eleccionario, el partido logra inscribirse, a mí me tocó sacar las miles de firmas, había un liderazgo genuino y lamentablemente por los tiempos en el Tribunal Supremo Electoral no nos dejaron participar. Luego en el proceso de hace 3, 4 años,
Yo me quedé apoyando desde el sector privado. No podía dedicarme en ese momento de lleno a la política. Pasé por las aulas de ciencias políticas ahí en la Francisco Marroquín. Pedro Trujillo fue mi catedrático cuando él recién vino. Y me quedé apoyando desde afuera. El proceso desde el mundo empresarial, básicamente recaudando fondos para el proceso. Y recordarán que a Harold pues, lo inscribieron 9 días antes del proceso. Participó por puro valiente, pues, porque tenía un compromiso con la gente del partido. Y aún así pues, se logró una participación importante de más de 300,000 votos, algunas alcaldías, diputaciones. Pero digamos, yo estoy desde hace 8 años en el partido. Antes del partido participaba en CEIDAL, estoy hablando hace 10 años. El Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo de América Latina. La pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué somos pobres de la frontera sur de Estados Unidos hasta abajo? En Chile y Argentina, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Será el modelo? ¿Serán las personas? ¿Será la cultura? La pregunta que está siempre sobre la mesa. En resumen, Cranwell, este deseo y esta aspiración por la política no nació ayer ni nació el año pasado. No. Desde hace 8 años prepara usted el camino para lanzarse. Quizás debamos replantear la misma pregunta, pero con otra condición. ¿Hay cuántos candidatos anunciados a la presidencia de la República? 11, según mi conteo, hasta hoy a las 6 de la tarde. Hasta hoy a las 6 de la tarde, porque pueden surgir. ¿Por qué surge una candidatura cuando prácticamente sus colegas, los políticos, comentan y se quejan de que prácticamente la elección ya está cantada? ¿Puede decirse que está cantada? ¿Cuál es la aspiración real con competidores que están en la picota y competidores que apenas levantan un 2-3% de conocimiento a nivel nacional? Bueno, yo creo que hemos visto las encuestas que han sacado y el porcentaje de indecisos es el más alto que hemos tenido en los últimos procesos eleccionarios. La clase política tradicional está más desgastada que nunca, lo hemos visto como nunca antes. Y yo digo, del plato a la boca se cae la sopa. Esto no está escrito en piedra. Realmente, con toda la gente que uno platica en la calle, hay una apatía total. O sea, realmente el guatemalteco sí está asqueado del sistema actual, de la clase política actual, y yo sí veo una oportunidad para una nueva opción. Ahora, pero Cromwell, el gran problema con Viva es precisamente la ausencia de una estructura territorial extendida en el país que permita mover el voto rural, por ejemplo. Y luego, realmente el volumen de votos, 300,000 votos durante la elección pasada, pues no es suficiente como para colarse la segunda vuelta. Pues fíjate que la elección pasada, como te dije, nos inscribieron 8 o 9 días antes de la elección y creo que todavía fue bastante. Si te das cuenta de los resultados, tuvimos algunas alcaldías en Reu, en Petén, en Quiché se ganaron 4 alcaldías. En Occidente estamos muy fuertes, en la capital creemos que también. Y realmente el partido Viva, visión con valores, realmente estamos levantando gente que realmente representa estos valores que queremos expresar y realmente queremos dar una opción diferente. Y tenemos la fe que nos va a ir bien, estamos haciendo propuestas muy claras, muy diferentes, proponemos la descentralización del Estado, cosas muy puntuales, muy puntuales. Le planteo esta pregunta, ¿qué ha hecho Viva o de qué le ha servido Viva a los ciudadanos guatemaltecos desde el periodo pasado, cuando por lo menos varios diputados que fueron electos a través de su partido y un canciller y un ministro de Agricultura hicieron ya función de gobierno? Bueno, ustedes recordarán... ¿Qué balance hacen? Ok. Bueno, primero nos costó nacer, o sea, hace 8 años no nos dejan participar. Pero hace 4 sí, y llega su canciller, llega el ministro de Agricultura. ¿Y cuántos diputados llegan? 2. Sí. Queda uno, ¿no? Sí, tenemos a Manolo Villacorta, tenemos a Giovanni Jacobs en el Parlacén. Pues ustedes han visto el transfugismo que hay entre todos los partidos, ahí es todos contra todos. Una de las propuestas futuras podría ser que los diputados que representan a un partido, las diputaciones sean del partido, pues, y no del diputado per se. Pero bueno, ese es otro tema. Viva se presenta como un partido limpio, sin un pasado político oscuro, sin colas que machucar. Y yo creo que es un vehículo nuevo, limpio, y tenemos de frente una oportunidad grande realmente. Y creo que sí hay una diferencia con los otros partidos. Realmente... ¿Qué diferencia marcó Harold Caballeros como canciller de los otros partidos? Pues mire, Harold realmente, usted se recordará, él realmente él sale del gobierno actual. Hay muchas presiones, realmente eran candidatos importados. Ustedes se recuerdan, de cara a las elecciones pasadas, todos los partidos de un lado, ¿verdad? Y básicamente con el partido oficial creímos que en el momento era la mejor opción.
el único partido que apoyó realmente al partido que ganó fue Viva, y si se dan cuenta ganó por 300,000 votos. O sea, Viva inclinó la balanza al partido ganador. O sea, habían dos ejes, todos contra uno, y Viva realmente fue el que inclinó esa balanza. Ahora, pero ¿qué podemos nosotros decir que ha aportado Viva en el Congreso? Es decir, ¿qué iniciativas novedosas? Es decir, ¿qué votos disidentes en donde se haya distinguido una postura realmente diferente de lo del resto del montón de diputados? Es decir, bueno, como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Realmente es muy complicado contra estas aplanadoras que están en mancuerna ahí. Por eso mismo ahora nos estamos preparando con gente con más tiempo. La vez pasada, increíble, un montón de candidatos que inscribimos, de repente resultaban en el tribunal, tal vez por falta de experiencia en ese momento. Mire, pero aquí falta un papel que no trajeron, o falta esto. Candidatos buenos que hubieran ganado la alcaldía, como el caso de Quetzaltenango y otros lugares, y no los logramos inscribir. Y quedaron fuera, gente que hubiera ganado su alcaldía. Pues hoy nos estamos preparando para no llegar con un par de candidatos, sino queremos llegar con una buena cantidad de candidatos para realmente hacer algo diferente, una bancada que represente valores. Cranwell, nos preguntan los usuarios de las redes, un cuestionario prácticamente han lanzado acá, y arrancan con esta pregunta: ¿cuál es su ideología? ¿Cómo se define en el espectro ideológico? Liberal, republicano. Viva está definido con políticas muy claras, en contra del aborto, a favor de la pena de muerte, a favor del Estado de Israel. O sea, políticas muy definidas en contra del matrimonio homosexual. O sea, representamos gente que piensa de esa forma. Y creemos que es necesario ser definidos y no jugar el color que nos toque jugar en determinado momento, sino mantener una línea clara para que se identifique con este proyecto, sepa que eso puede esperar de nosotros. Ahora, pero ¿es un problema el matrimonio homosexual? ¿Es un problema el aborto en Guatemala? Si no será un problema, ¿no será más problema la seguridad? Ok, pero nosotros tenemos una línea de pensamiento cristiana, con valores cristianos, visión con valores, o sea, representamos una línea de valores, y así como hay un partido ecológico verde, o tal vez hay otro partido de otra línea, nosotros esa es la línea que representamos, porque hay un gran porcentaje de la población que piensa eso así y quiere estar representado en el Congreso. Muchos de nosotros no nos sentimos representados en el Congreso, entonces queremos tener una línea clara, definida, para que el guatemalteco sienta que tiene alguien en el Congreso que realmente lo represente en esa línea de pensamiento. Y claro que hay muchos problemas. La seguridad no entra en la ideología. La seguridad es la primera obligación del Estado. El artículo 1 de la Constitución dice, pues, garantizar la vida del individuo. Cranwell, acá hay una pregunta relacionada con la seguridad, y aprovechemos el segmento anterior que usted pudo ver directamente acá desde nuestros estudios para decir cómo se soluciona un problema como ese. ¿Cómo se responde desde un partido político que propone una alternativa al sistema actual, una solución a esa muerte constante de pilotos? 45 pilotos en menos de 45 días del nuevo año. Bueno, si ustedes miran nuestra propuesta en Viva, el eje central es la descentralización. Nosotros creemos que nuestro sistema colonial centralizado es el que está drenando al país. Queremos descentralizar. Yo escuché que hablaban de que el transporte sea municipal. Yo creo que es lo correcto, pues, o sea, que en cualquier país desarrollado el transporte es municipal y vemos cómo funciona el Transmetro. Y yo creo que esa es la solución: descentralizar, romper los privilegios, porque aquí todo el mundo tiene privilegios. Y precisamente en este caso, pues, son los buceros, todo el mundo quiere privilegios. Hay que ir a romper los privilegios. Ya, pero ¿cómo atacamos de inmediato el problema de las extorsiones? Ok. El eje de un gobierno tiene que ser la justicia. La inversión en seguridad y justicia tiene que ser lo principal. Actualmente en este gobierno se planteó un sistema de seguridad donde se quería recaudar un impuesto adicional y todo el mundo pegó el grito de que quieren más impuestos para seguridad. Pero digamos, si cerramos los chorros de la corrupción, yo creo que era un plan interesante que podíamos haber apoyado, pero no hay fondos. ¿Pero por qué no hay fondos? O sea, el 66% del presupuesto se va en funcionamiento, ¿verdad? Si miramos cuánto hay de inversión, realmente el presupuesto es mínimo, y cuánto se va en corrupción, ni hablemos. Entonces, realmente hay planes de seguridad, pero con este nivel de corrupción no hay plata que aguante, ni que alcance. Esa es la realidad. Hay acá una serie de preguntas y hacen también mucha referencia a Harold Caballeros. Las personas están preguntando cuál es el impacto que tiene Harold Caballeros en su paso por el gobierno dentro del partido Viva. Ok. Harold Caballeros, yo lo conocía él hace más de 20 años y siempre se hablaba del tema de
de los países que lo han logrado, los países que no lo han logrado, el ejemplo de los tigres asiáticos, de Corea del Sur, de Taiwán, de Singapur, los ejemplos que todos sabemos. Luego tenemos ejemplos más cercanos, ya hablamos de Chile, y luego de Colombia, ya más cerca que nosotros, Perú, que ya no le ha ido tan mal últimamente. Entonces como que Guatemala se está quedando atrás. Entonces siempre está el pensamiento, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no lo logramos? Entonces Harold Caballeros, como pensador, empieza a hacer propuestas. Y desde la educación de escolar, universitaria, con sus radios y todo, pues trató de afectar el sistema, pero nos damos cuenta que sin la participación política es poco lo que realmente se puede afectar en el sistema. Y es de ahí donde nace Viva. Entonces Harold Caballeros tiene el mérito de haber fundado un partido político. ¿Cuánto candidato hay rolando de partido en partido cada 4 años? Y nosotros tenemos un partido limpio, tenemos un partido que está al día. Es un activo realmente para el país, para la gente que piensa como nosotros. Y yo creo que ese es el mérito que él tiene, pues. Ahora, nos menciona usted que muchos valores del partido son de fundamento cristiano, ¿no? Que hoy día son valores universales. Ahora, ¿estaría usted de acuerdo con implantar obligatoriamente la lectura de la Biblia en el sistema educativo nacional? Pues yo creo que hay libertad de culto y que el Estado es laico. Sin embargo, pues en la Biblia solo encontramos cosas buenas. Yo estudié en el Colegio Capuyés, hoy en día ya no hay, pero antes había moral y urbanidad, por ejemplo. Cosas que se han perdido completamente. Entonces, después miramos cómo está la sociedad, pero si al niño se le instruye en su juventud en los caminos del bien, de viejo no se va a apartar de él. O sea, eso todos lo sabemos, pues. Creo que es importante. Sí, recuerdan acá, por ejemplo, cómo explican ese apoyo a Israel cuando Harold Caballeros, se nota que Harold Caballeros es no solo el fundador, sino alguien que ha dejado un referente y una huella sobre el partido. Preguntan cómo explica el partido su voto a favor de Palestina con este corte y apoyo a Israel que usted cita. Bueno, fue un voto neutral. Recuérdese que el ministro de Relaciones Exteriores obedece a la política de Estado, a la presidencia. Entonces realmente a eso se debe la salida de Harold del partido oficial. ¿Por eso salió? Porque realmente las políticas de Estado las define la presidencia y usted ve después con el ministro Carrera consecutivamente todos los votos en contra de Israel. Israel es un aliado natural de Guatemala. En la guerra de los 80s fue el único país que no nos abandonó. O sea, cuando Estados Unidos nos vedó el acceso a las armas, a las municiones, Israel siempre estuvo ahí por Guatemala. Y hay una historia con Israel que nos une, desde la creación del Estado de Israel en 1948. Entonces yo creo que Israel es un aliado incondicional de Guatemala y tenemos que reflejarlo porque es lo que la población siente, lo que la población desea, y el gobierno tiene que respetar eso. Ahora, ¿cuál es la posición que usted tomaría en el caso de reapertura de juicios contra militares por el caso del conflicto armado? Mire, si firmamos acuerdos de paz, se entiende que es porque hubieron atrocidades de ambos bandos, era una guerra, pues. O sea, era una guerra. Y si se firmó unos acuerdos de paz, creo que tenemos que avanzar, superarlo. ¿Qué porcentaje tenemos de jóvenes de menos de 34 años? O sea, es altísimo. Es la mayor parte de la población. Ya ni siquiera vivieron eso. Entonces, tenemos que superarlo. Fue un paso muy triste. Y tenemos que salir adelante. Ya se firmó la paz y tenemos que ir para adelante. Hubieron atrocidades de ambos bandos. No podemos estar amarrados a la izquierda y derecha radical. Ese es un discurso del pasado. Ya no existe ni el muro de Berlín, pues. ¿Cómo se financia el Partido Viva en estos días? Bueno, en el Partido Viva no tenemos grandes donantes. Digamos, tenemos pequeños y medianos. Cabalmente en las elecciones anteriores, esa era una de mis partes. Yo hacía cenas, amigos empresarios, y pues en el mundo empresarial en que yo me muevo, realmente se me facilitó tener acceso a mucha gente que de verdad quiere un cambio y quiere apostar al futuro. Y realmente queremos proponer gente honrada, que no tenga necesidad de ir a buscar trabajo al gobierno, pues, sino gente que ha dado frutos en sus áreas y que quieran ir a servir, ¿verdad? Que quieran servir al prójimo del gobierno. Entonces sí tenemos gente que nos apoya y de esa forma hemos mantenido el partido. ¿Qué ideas tiene usted para promover el empleo en Guatemala? Una economía más grande. Y la única forma de crear una economía más grande es descentralizando nuevamente. Tenemos que romper el esquema centralizado en la capital. Lo hemos hablado. Si la cementera está en El Progreso, qué lindo sería que tributen El Progreso. Y si los azucareros están en Escuintla, qué lindo sería que tributen en Escuintla. Y si Escuintla tiene un mejor aeropuerto que Guatemala, de la ciudad capital, qué bueno. Y después resulta que tal vez en El Progreso los gerentes de la cementera quieren ir a vivir al Progreso y se vuelve una ciudad modelo. Aquí hace muchos años estuvo
la United Food Company, y todos recuerdan que tenía un hospital modelo, colegios modelo, casas modelos, o la Exmival cuando estuvo en Izabal. Yo creo que tenemos que romper la centralización del Estado para llevar el desarrollo al interior. En mi caso, yo cultivo café, por ejemplo, en las montañas de Santa Rosa. Y yo entrego el café a un exportador que está acá en la zona 10. Me hacen la retención de impuestos cada año. Pero yo cuando regreso ahí veo esas aldeas tan pobres en las montañas de Santa Rosa, y digo, ni de chiste regreso un centavo de lo que me retuvieron allá a esas montañas, y el café se produjo acá. Entonces yo creo que la gente cuando se opone a las minerías, a las hidroeléctricas, en parte tiene razón, porque solo miran pasar camiones que dejan polvo y con equipo millonario encima y no queda nada en el lugar. Pero si realmente las tres empresas tributaran en el lugar donde están produciendo la riqueza, tendríamos hospitales, mejores escuelas, caminos, desarrollo en el lugar. Pero el modelo colonial centralizado que tenemos concentra todo esto acá y luego no regresa. Es mentira que regresa. Y a cuentagotas, y el alcalde es del partido oficial. Entonces yo creo que si rompemos ese modelo colonial centralizado, llevamos el desarrollo al interior del país, en vez de tener una economía de 2-3 millones de habitantes en la capital, podemos tener una economía de 15 millones de habitantes, y es lo que funciona en otros países. Usted ya lo escuchó, la idea central que está proponiendo Cranwell Cuestas como precandidato a la presidencia de parte del Partido Viva es una descentralización. Mucho más que escucharle, pero vamos ahora a leer y a saber qué es lo que está opinando el público desde casa, que con las redes sociales nos envía sus comentarios, preguntas y opiniones. Juan Carlos. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Vemos qué es lo que se pregunta. Le hacen una pregunta directa a Cranwell Cuestas, le dice Andrea Solórzano: señor Cuestas, ¿cuál es su ideología de todo lo malo que acontece en el país? ¿Qué sería lo primero que arreglaría? Una pregunta muy puntual. El señor García Gutiérrez nos dice: señor Cuestas, ¿cómo habla de clase política si lo que existen son ciudadanos de oportunidad? También nos plantea Lando, ¿qué opina sobre la iniciativa de ley de lectura obligatoria de la Biblia en la educación pública y privada? Y en la parte alta, Rosvin nos dice: todos con la misma política ofrecen la pena de muerte y al estar en el poder se vuelven sus cómplices. Alejandro Morales, ¿en qué se justifica y fundamenta su apoyo a Israel más allá de su tradición judeo-cristiana? Es la pregunta que le hace Alejandro. Estoy seguro que el licenciado Cuestas estará respondiendo a través de las redes sociales. Hasta aquí con la sección de entrevistas. Por supuesto, iremos a los deportes y al regresar estaremos ya en el debate a través de las redes sociales. Hoy hablamos de cobros colegios, sobre este incremento del 15% que ha autorizado el Ministerio de Educación. Cobros colegios es nuestro hashtag de la noche. Los deportes con Rosario Orellana. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25 años con nuestro original sabor a la parrilla. Burger King, así lo quiero. Muy buenas noches, un gusto saludarles en a las 8:45 y poder, como todas las noches, compartir con ustedes la información más relevante del mundo deportivo. Y vamos a iniciar con el fútbol, y es que hoy hubo actividad en la Copa del Rey. El Barcelona se midió ante el Villarreal. ¿Qué pasó en este partido? ¿Quién lo ganó? Vamos a conocer más en la siguiente nota. Sin duda alguna, el equipo de Luis Enrique llegó al campo como el gran favorito ante el Villarreal. El resultado final lo demostró. Luego de dejar en el camino al Atlético de Madrid, parece que las cosas se pintan sencillas para el Barcelona. Leo Messi comenzó la cuenta al minuto 41 luego de un zurdazo desde el centro del área. E inconformes con la desventaja, Manuel Trigueros al 48 emparejó las condiciones. No habían terminado de celebrar cuando Andrés Iniesta remató con la izquierda y nuevamente puso por encima a los culés con el 2-1. El primer tiempo finalizó con ese marcador. Gerard Piqué liquidó el juego al minuto 64 cuando anotó de cabeza desde el centro del área. Leo Messi asistió a la jugada. Nuevamente el estilo de juego permitió al Barcelona irse con la mayor posesión del balón. El partido finalizó con el 3-1 y el próximo compromiso entre ambos clubes será el miércoles 4 de marzo en el Estadio El Madrigal. Athletic Bilbao y Español jugaron la otra llave. Hablaremos ahora sobre el atletismo, y es que nos vamos a remontar a la historia y estaremos hablando sobre un personaje que ha dado muchísimo al deporte nacional. Doroteo, mejor conocido como Mateo Flores, nació el 11 de febrero de 1922 y luego de los grandes aportes que dejó al deporte nacional, recordaremos qué fue lo que él hizo para Guatemala. Hace 93 años nació uno de los mejores corredores y mayores exponentes en la historia del atletismo de Guatemala, mejor conocido como Mateo para sus amigos y para también la gente que lo sigue. Flores nació en la aldea de Cotió de Misco. Durante su carrera deportiva se colgó varias medallas a nivel centroamericano y panamericano. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe se adjudicó la medalla de plata en 21 kilómetros y 5.000 metros en Barranquilla en 1946.
4 años después, en la ciudad de Guatemala consiguió llevarse la presea dorada en los 21 kilómetros. En los Juegos Panamericanos, Guamuch ganó el oro en la Maratón de México de 1954. Su mayor logro llegó en 1952, cuando finalizó en primer lugar en la Maratón de Boston, convirtiéndose así en el primer latinoamericano en lograrlo en un tiempo de 2 horas y 31 minutos. Logro por el cual el Estadio Mateo Flores lleva su nombre. Estos triunfos lo colocaron como uno de los mejores atletas centroamericanos de la década de los 50 hasta su retiro en 1957. Flores falleció el 11 de agosto de 2011 luego de una larga enfermedad del corazón. Vamos a ir ahora con información de la NFL, y es que el equipo de los Seattle Seahawks está llegando a acuerdos o negociando con Russell Wilson, uno de los jugadores que definitivamente no quieren perder, y también han dicho sobre su interés de Lynch. Wilson está en el último año de su contrato de novato y está programado para ganar $837,000. Su nuevo contrato podría colocarlo como uno de los jugadores mejor pagados en la liga, ganando hasta 20 millones por temporada y más de 100 millones en total. Además, los Seahawks han expresado su deseo que su corredor, Marshawn Lynch, regrese la próxima temporada si no se retira. Lynch se encuentra en el último año de su contrato de 4 años que le pagará 7 millones en el 2015, y de continuar en la liga, el equipo le ofrecería una extensión para asegurar su continuidad. Vamos a ir ahora con información del boxeo, y es que Miguel Cotto no tiene ninguna prisa para confirmar ni la fecha ni a su próximo rival, mientras que el Canelo ha dicho que el próximo 2 de mayo se verá las caras ante Kirkland. El boxeador puertorriqueño Miguel Cotto aún está a la espera de conocer quién será su próximo rival este año. Una de las peleas que se ha mencionado sería la revancha ante Floyd Mayweather, pero ni el peleador ni sus representantes han comentado al respecto. Cotto, como otros peleadores, están al tanto de lo que pueda suceder con el combate entre Mayweather y Pacman para decidir cuál sería su próximo paso. Por otro lado, Oscar de la Hoya confirmó esta semana el combate entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el estadounidense James Kirkland, que se llevará a cabo el 2 de mayo en San Antonio, Texas. Con esto hemos finalizado las actualizaciones del deporte nacional e internacional. Les recuerdo que yo lo espero en Noticias a las 10 p.m. junto a Juan Carlos Sandoval para poder llevarle lo más relevante de esta jornada. Y mañana, a partir de las 5:45 de la mañana, con todas las actualizaciones. Pase feliz noche. Los deportes fueron presentados por Burger King, cumpliendo 25 años con nuestro original sabor a la parrilla. Burger King, así lo quiero.